En momentos así yo canto canción de amor a mi Cristo. En momentos así yo busco al Señor, elevo mi alma a Dios. Hoy te adoro, Señor, y te alabo, mi Dios. Te amo, mi Jesús, te amo, mi Buenos días, queridos hermanos, hermanas. Vamos a iniciar, más que nada la reflexión de esta semana de la escuela sabática, y necesitamos y queremos que sea interactiva. Sí. Hay muchos días en los cuales todos podemos opinar, ¿sí? Y más que nada que estamos viendo algo muy interesante. Ustedes saben que vivimos en un mundo ¿en qué? En caos, definitivamente. Pero hay algo más allá de este caos. Hay raíces que causan este descontento, que causan estos conflictos de todo tipo. Estamos hablando de tipo, como lo mencionó en la oración Manuel, de tipo político, económico, social, la naturaleza y también religioso, definitivamente. Entonces, dentro de eso hay raíces profundas, pero en realidad el inicio de la lección, el versículo de memoria dice: porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Se encuentra en Santiago 3:16. Y en realidad estamos viendo que el clímax en esta tierra va subiendo, ¿sí? Estamos viendo más descontentos sociales en muchos países. Quizás no hay uno que no. Estamos teniendo también el reto de la pandemia. Y dentro de eso, les recomiendo que aquellos que no han recibido la vacuna lo hagan, ¿sí? Es esencial que se vacunen y también estén alerta a los cambios de la Directiva de Salud Pública. Ahorita ya Contra Costa dice que tenemos que usar la máscara cuando estemos en lugares como cerrados, como este, ¿sí? En esta iglesia. Entonces, por favor, sigamos. Esto es para proteger a ¿quién? Aquellos que no se han vacunado, ¿sí? Entonces háganlo, por favor. Es vital, porque nadie quiere que tenga el coronavirus. Aquellos que han pasado por esta experiencia, no es una experiencia muy agradable y puede ser también fatal. Pero en fin, ¿quién no conoce esos árboles grandes, altos y hermosos que son los álamos, ¿sí? En nuestros países tenemos álamos y en este país también hay álamos. ¿Y cómo pueden estos álamos tan grandes crecer hacia el cielo? ¿Ve? ¿Cómo? ¿Cuál es? A ver, doctor. La raíz tan larga y profunda, ¿sí? Que tienen. ¿Y por qué tienen estas raíces tan profundas y extensas? Aquí hay conocedores de los árboles, ¿sí? ¿Quién me puede decir? Sin necesidad de micrófono. ¿Por qué estas raíces tan profundas y tan extensas? Este sistema trabecular que tienen no solo los álamos. A ver, Manuel. Mira, la planta
Las plantas tienen una virtud que le ha dado Dios, que se llama quimotropismo positivo. Entonces, ¿qué ocurre? La raíz se mueve hacia donde está el alimento. Por eso es que las raíces, dice que el sistema radicular de los árboles equivale a la copa del árbol, o sea que él ocupa un área aproximadamente como la de arriba. Entonces, esas raíces se mueven, como tú decías, buscando alimento. Eso es lo que se llama quimotropismo positivo. Igual que en la parte de arriba tienen fototropismo, van hacia donde está la luz, buscando el sol. Gracias. Yes, esa es una de las razones por cuales tienen estas raíces tan profundas, ¿sí? Y extensas. O sea, está buscando los nutrientes y algo esencial también, el agua. ¿Sí? A ver, hermano, Odilon. también las raíces esas o el árbol nos dan a entender a nosotros que algunos de nosotros tenemos algunas raíces que son bastantes y que no nos dejan desarrollar a veces nuestra vida, nuestro carácter. Precisamente, yo tomé algo de allí y que por eso nuestro carácter o nuestro egoísmo no lo podemos quitar muy bien. Yo analicé y dice que así es nuestra vida, también como esas raíces de esos árboles. Así es. Bueno, y a ver, Daisy, esto es lo que queríamos, que participen definitivamente. Pues hermanos, yo solo quiero participar en esto, que yo digo que pues esas raíces vienen a darnos a entender de los árboles, pues que están bien plantados. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros, que nos plantemos y nos firmemos bien, ¿verdad? Yo pienso que esa es la raíz que se extiende para que el árbol esté bien plantado, ¿verdad? Eso es lo único. Pues y algo importante, estas raíces también tan profundas, extensas, sí, este sistema de conexiones, también se han visto que se conectan árboles con árboles, sí, las raíces, y se comunican, ok, los estudios lo indican, pero no solo eso, estas raíces tan profundas como lo mencionó Daisy, hacen sustentamiento, sí, a este árbol exteriormente. Pero a la alegoría que nos estamos refiriendo aquí, definitivamente es que tenemos raíces muy profundas, muy arraigadas, en las cuales están basadas en actitudes, en conceptos, en pensamientos, en creencias erróneas que nos están impidiendo, ¿sí? A tener ese descanso que realmente todos necesitamos si estamos buscando en Jesús, ¿sí? Entonces, por eso quiero que sea interactivo a Juan y su servidor, para que podamos, ¿sí?, reflexionar así como lo hizo Odilon y podamos, ¿sí?, aplicar ese evangelio que estudiamos, ¿sí? Pero es un evangelio ¿de qué? Es un evangelio de acción. Es un verbo de acción. Y ahora le paso el tiempo a mi tocayo, amigo y hermano Juan. Hermano, quería agregar que lo más importante del árbol es lo que no se ve. Como hemos hablado, son sus raíces. Y estas raíces, pues, de acuerdo a su profundidad, son las que hacen que el árbol crezca, sea más fuerte. Menciona algo importante del hermano Juan, que estas raíces van interconectadas subterráneamente, ¿no? Ahí está comprobado que en dado caso están conectadas, no sé, me he explicado bien, pero están conectadas casi en continentes por una línea que hay geográfica. Estas se conectan y sienten también. Y pues me imagino que tendrán, pues como ser viviente, puede tener, yo obviamente no tiene inteligencia, pero al sentir, eso me quiere decir que tiene emociones. Deben sentir por eso he escuchado cuando personas que le hablan a sus plantas y las planticas como que se alegran y reaccionan. También existe música que les colocan, ellas así como que, entonces son formas expresivas de comunicación que las planticas también. Hay una parte importante, volviendo ya al tema, digamos que Jesús vino como esa plantita, ¿no? Vino a este mundo donde había desolación, donde había pecado, donde los príncipes
los reyes de aquella época estaban acostumbrados a que los adoraran por sus riquezas, por su poder, por todo lo que tenían terrenalmente, y ellos decían quién se salva y quién no. Entonces, pero vino Jesús a demostrarles que aunque tengan todas esas riquezas, son pobres espiritualmente, aunque sean narcisistas que quieren que los adoren a ellos, no tienen nada, son ignorantes e incapaces espiritualmente. Entonces vemos cómo el Señor, voy a leer Mateo 10 rápidamente, el 34 al 39, que dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz sino espada, porque he venido para poner en distinción al hombre contra su padre y la hija contra su madre y la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a su padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama al hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Ahí vemos algo importante que el Señor nos da, es cómo tenemos que despejarnos totalmente de todo lo material e incluso de emociones que no nos convienen, ¿cierto? Y rendirnos, esa palabra para mí es muy clave, ¿no? Es surrender. Rendirnos siempre a los pies de Cristo. Cualquier cosa que tengamos, rendirnos al Señor en oración. Y vemos cómo en la época de David, el rey David, que era perseguido por el padre de Jonathan y otros enemigos que tenía, él decía, ¿hasta cuándo pasaré mi pena, este dolor, esta tristeza? Y siempre él caía de rodillas y le adoraba al Señor. Y el mismo salmo, creo que es 13:5, un salmo que escribió David, da la respuesta, ¿no? De que el Señor le da esa gracia. Pero aquí habla de que he venido y que menciona de espada, algo de espada, sino para espada. O sea, hablando de rendirse ante el Señor, el que recibe su palabra, que es la espada del Señor de doble filo, nosotros al aceptar al Señor, al conocer su palabra, al recibir el Espíritu Santo, nos hacemos espada para otros, para el mundo, los que no. Y ellos dicen que en su casa podrá encontrar a sus propios enemigos, ¿no? La misma familia. El Señor, ¿será que el Señor es egoísta cuando dice que ama a su padre o a su madre o a su hija, más que mí, no es digno de mí? ¿Será una forma egoísta de él? Otilia querías. Sí. A ver, Otilia. Este texto se oye un poquito contradictorio, ¿verdad? Como Sí. que está demostrando algo de Dios que nosotros no nos podemos imaginar. Yo antes de cuando leía este texto, yo decía, ay, ¿por qué Dios será tan malo, verdad? Pero cuando uno va conociendo a Dios, entiende este texto mucho más. Y yo un día recibí un texto y me pidió mi amiga que yo se lo explicara, qué quería decir eso. Y le doy gracias a Dios que en ese momento yo ya podía entender un poquito más. Amén. Lo que pasa es que cuando Dios dice que no somos dignos y odiamos a esas personas, es porque muchas de las veces nosotros estamos tan centradas en estas personas que ni nos benefician. Puede ser también nuestra familia, porque aún en nuestra familia nos enojamos, nos hacen que nos alejemos de Dios, ¿verdad? Nos contradecimos, y entonces tiene que ver mucho que nuestra vista debe de estar 100% puesta en Dios, y si alguno de nuestros familiares nos está quitando de eso, entonces por eso nos está diciendo que no somos dignos de Él, porque claro, al nosotros enfocarnos más en algo que nos está quitando de Él, esa es nuestra prioridad, y Él quiere que Él sea nuestra prioridad porque nos quiere enseñar a cómo ganarnos a nuestra familia. Gracias. Vemos. Ahorita lo dejo, Manuel. Vemos Más bien Juan es el que tiene. Vemos cómo, da un minutico, vemos cómo en aquella época los judíos que seguían la ley de Moisés con sus 613 estatutos, ellos exigían que obedeciendo podía ser salvo, ¿no? Que ya hemos hablado en las clases anteriores. Pero vemos que
eran pecadores, eran hipócritas. Más adelante está ese Yes, término, and- pero entonces vemos cómo el Señor permite, siendo príncipe de paz, Él solamente venía que el hombre tuviera la paz con Cristo, esa relación con Cristo. Pero vemos que Él sufrió mucho eso, Él cuando estaba en el Getsemaní, en la última cena con los discípulos que estaban preocupados, que cuando Él les hablaba que era necesario que Él muriera, que el tercer día viviría, resucitaría, muchos no entendían, muchos de los discípulos no entendían y discutían entre ellos. Imagínense, 3 años y medio, ¿será que ellos discutían siempre delante del Señor? Entonces es algo como triste, ¿no? Pero era necesario, porque hoy en día las familias que se están convirtiendo no vienen de familia, pues gloria a Dios a las familias que vienen y son nacidas en la iglesia adventista, pero hay otras familias, en mi caso, que vengo de familia católica de hueso colorado, como dicen, es difícil porque nos reunimos virtualmente con mis hermanos y pues a veces tocan términos que yo le pido a Dios que me dé sabiduría y me dirija cómo orientarlos que están errados o que están no. Entonces yo, la palabra dice que hay que hablar discretamente. Entonces yo discretamente les mando un video sobre el tema, ¿cierto? Porque hay disensión, no quiero, sabemos que la sabiduría es el principio de la sabiduría es el temor a Dios, ¿no? Entonces debemos de actuar de una forma inteligente, pedirle al Señor que nos dé sabiduría y no, el Señor no nos trajo a discutir, sino a convertir. Entonces nosotros tenemos que llegar a ese proceso de convertir a los hermanos, de no llegar a la discordia, de ser lo mínimo. Y muchas veces los cristianos nominales, ¿no? Son aquellos que tienen lealtad fingida, ¿no? Aquellos que van a la iglesia, hermanito, hermanita, pero en el corazón no están realmente convertidos. Entonces, independientemente de la nominación que sea. Entonces, el Señor quiere que nos rindamos totalmente a Él y que haya una obediencia. Existe una regla suprema que es el amor a Dios y a su servicio. Entonces, el amor a Dios tenemos que aplicarlo primero con nosotros mismos, porque yo no puedo exigir algo que yo no estoy dando. Entonces, ese amor a Dios me hace ser leal, me hace servirle a Él, me hace escuchar la palabra del Espíritu Santo para que yo pueda entender cuál es la voluntad del Señor que quiere que yo haga, no la mía. Manuel quería comentar. Ahora sí, hermano. Bueno, mira, quería comentar lo siguiente. Hay una situación que es general, forma parte de la psicología humana. Juan es médico y sabe perfectamente esto. Los grupos sociales, sea la familia, sea el barrio, sea la ciudad, sea la nación donde vivo, normalmente rechazan al que es diferente. Fíjense bien, rechaza al que es diferente. Tú vienes con una cultura diferente, comes diferente en la mesa de como yo como, oye, que eso, mira, ya te rechazo por eso. Esto ocurre en la sociedad. Entonces, cuando Cristo nos llama a nosotros y nosotros aceptamos el llamado de Cristo, nos convertimos en personas diferentes. Yo creo que aquí empieza a poderse entender esta aparente contradicción, porque Dios nos llama a amar a nuestro prójimo, nos llama a amar a nuestros enemigos, y sin embargo dice aquí que habrá contienda. Ahora, lo que tengo que preguntarme es, ¿la contienda va de mí para allá o de allá para mí? Este es el punto clave en mi modo de ver. Otros pueden tener otro criterio, es el punto clave. Cuando yo me convierto y dejo que Cristo habite en mi corazón, yo me convierto en una persona diferente. Entonces, el problema no viene de mí para afuera. De mí para afuera lo que va es amor, lo que va es intención de ayudar a los demás, de que el otro se convierta, de que se salve también como yo. El problema me viene de afuera para mí. Y entonces, Cristo en mí se convierte en un problema de confrontación. Pero no porque yo hago la confrontación, sino porque la confrontación viene a mí por causa de los demás. Y es lo que sucede en el seno familiar cuando alguien es cristiano y los demás son musulmanes, vaya, o son ateos. Hay problemas, pero ¿por qué? ¿Porque el cristiano se buscó el problema o porque los demás le formaron el problema a él?
cuando el padre echa al hijo de la casa porque el hijo es cristiano. El problema surgió en el cristiano o en el que no lo es. Cuando te rechazan en medio de una sociedad, como nos sucedió a nosotros en Cuba, que un cristiano era como un leproso. El problema era de nosotros hacia el gobierno y a la política del país, o era del gobierno del país hacia nosotros. Había que hasta esconder, mucha gente escondía en sus creencias para poder sobrevivir. Entonces, cuando nos convertimos en personas, ¿de qué tipo? Diferentes. Y por ser diferentes, el entorno nos rechaza. Y ahí es donde viene este problema. Gracias, Emanuel. Buen comentario. Ahorita todos tenemos en este aspecto. Gracias. A ver. Yo digo que eso sí pasa en la familia. Por ejemplo, también cuando en las parejas, cuando el uno no es de la misma fe, hay muchos problemas que a veces le contradicen mucho lo que uno hace, pero cuando uno tiene la fe en Dios, en uno sale adelante. Muchos casos también se ven en los hijos, que a veces hay padres que también cuando un hijo se convierte, a veces hasta los amenazan que los van a sacar de la familia. Y así pasa muchas veces que tiene muchos problemas uno cuando uno se entrega a Dios. Pero cuando en verdad uno quiere a Dios y lo tiene en su corazón, siempre no importa lo que los problemas que vengan, y sigue adelante uno. Amén. Yes, a ver, Lito, hermano. gracias. Sigue el hermanito allí. ¿Quién van a seguir? Bueno, Primero allá. Después sigo. Lito, era Lito. Sí, Y primero. luego Mario. Sí. Bueno, hasta somos muchos para estar That's fine. no está bien. compitiendo. La palabra de Dios es bien clara, pero a veces nosotros la torcemos. Y les voy a decir por qué. Cuando yo me convertí al cristianismo, que me llevaron el mensaje adventista al lugar donde yo me crié, toda mi familia en contra de mí. Yo en contra de ellos no, porque yo ya estaba aprendiendo de aquí, ¿verdad? Pero ellos en contra de mí, porque yo me iba a andar con una mano atrás y la otra adelante cubriéndome, porque ya no iba a alcanzar para vestirme. Esa era una teoría de la familia, de que yo ya no iba a tener para vestirme porque ya era un aleluya y era una persona diferente a otros pensamientos. Pero ellos iban torciendo. Y entonces yo seguí caminando. Y cuando el Señor Jesús dice, el que no deja padre a madre, hermano, hermana, su esposa misma, por seguirme a mí, el Señor Jesús es bien claro y dice, no es digno de mí. Entonces, allí entra otro pensamiento de extorsión, que extorsionan la Biblia. Un tío mío se metió al cristianismo, no al adventista, pero se metió al cristianismo. Entonces, él para cumplir la palabra de Dios que está diciendo, el que no deja padre a madre, familiares, o sea que allí está hablando de todo eso, de la familia completa. Se fue de donde él vivía y se vino hasta la capital, huyéndole a la familia, apartándose de la familia. Un tío mío, él se hizo cristiano y se fue así como él estaba pensando que estaba cumpliendo el llamado de Jesús. ¿Es así como se cumple? No. Yo cuando mi familia me rechazó, yo la dejé en lo que ellos decían, en lo que ellos querían. Yo las dejé, pero yo seguía a Jesús. O sea que hay una diferencia. Huirle a la familia cuando el Señor Jesús está diciendo lo contrario. Dice, déjalos que hagan lo que ellos quieren hacer. Porque la palabra de Dios a eso se refiere. Déjalos que hagan lo que ellos quieren hacer, pero tú sígueme a mí. Así es. O sea que debemos de entender el pasaje como la Sagrada Escritura, como Jesús dice. La contienda, el hermano Manuel lo explicó, que no viene de mí para allá, sino que viene de allá para acá.
Y Jesús fue bien claro que dijo, no he venido para traer paz, sino contienda. Pero después explica, la paz que yo les dejo es de aquí, de adentro, no la que el mundo puede ver. Y entonces en esto es muy importante, si para allá vamos, es muy importante que entendamos que esas raíces que estamos hablando están también en estas otras personas o familias que están afectando con la actitud que están tomando. Ahora, algo muy importante aquí, lo que han comentado y han referido ustedes, estamos viendo, ¿sí?, el compromiso que lleva, ¿sí?, a aceptar a Jesús. ¿Por qué? Porque el seguir a Jesús van a venir, ¿sí?, el rechazo, ¿sí?, y todos estos problemas que vienen, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya lo mencionó Manuel y alguien más. El diablo está enfadado, ¿sí? Entonces va a hacer todo lo posible. Pero, ¿qué está hablando aquí Jesús? Está hablando, ¿sí?, a quién somos leales, ¿sí? A quién vamos a tener, ¿sí?, en obediencia en primer lugar. Correcto, gracias, yes. Gracias. Mario. Cuando estaba leyendo estudiando la lección, yo me acordé de mi madre. Yo nací abajo, cuando yo nací, mis padres eran bautistas. Y pues cuando conocí a mi esposa, ella era adventista. Y yo no hallaba ni qué hacer, porque en realidad, pues, en las otras iglesias, a veces nos dejamos llevar solo por lo que el pastor dice. Pero cuando nosotros conocemos el mensaje adventista, nos metemos a estudiar para saber más. Por eso es que yo a veces, algo que yo no entiendo, yo primeramente me voy a mi Dios y ahí estoy hablándole, ahí que me dé el entendimiento por medio de su Santo Espíritu. ¿Qué significa esto? Porque cuando yo me bauticé, mi madre me decía, ay hijo, yo estoy orando para que te salgas de ahí donde estás. Y le decía yo, mamita, ore, que Dios le va a oír. Y espero que usted también y toda mi familia estén ahí donde yo estoy. Ese es el deseo de mi madre, ese era el deseo de mi madre, pero también era el deseo de mi padre, ¿verdad? En este camino en el cual llevamos, que siempre digo que vamos a la Canaán celestial, Dios nos ha dado familias ahí. Pero eso no quiere decir de que Dios nos diga, ustedes enfóquense en mí y dejen la familia, no. Si Él nos dio una familia en el camino, es para que nosotros les demos el mensaje. Amén. Si en el camino ellos se salen, es diferente. Pero nuestro deber es siempre llevar a nuestra familia caminando. Y al fin es Cristo Jesús. Como les dije, si la familia se sale, ese es ya problema de ellos, ya no de nosotros. No es nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad es amar a Jesús. Pero ¿cómo es que dice él de que trae división? Y en Juan 14 dice, la paz os dejo y la paz os doy. Y bueno, o sea, se contradice, ¿verdad? Pero de la paz que Cristo está hablando, no es la paz externa, la paz, digamos, que nosotros vemos entre las guerras y ya dándose la mano y firmándose. No es de eso lo que Dios quiere. Lo que quiere darnos Dios es esa paz, pero interna. Cuando nosotros tengamos esa paz interna, es la que vamos a reflejarle al mundo. Y eso es lo que Dios quiere. Amén. Hay una pregunta que quiero hacer ¿qué significa cuando el Señor dice tomar la cruz y seguir en pos de mí? A ver, la hermanita va a decir algo. Yo creo que en todo esto de los enfrentamientos con la familia,
con las personas más allegadas a nosotros. Lo principal es mostrar o dar nuestro testimonio. Porque si sufrimos del bullying o de las ofensas, de las indirectas, del rechazo, en cualquier forma, ¿qué fue lo que dijo Cristo ante los que lo iban a crucificar? A ver, Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Entonces nosotros no podemos enfrentar a la gente contestándole y ofendiéndole también a ellos, sino mostrar por sobre todas las cosas la mansedumbre, la humildad. Y eso impresiona más que las otras armas. Esas armas nosotros no las poseemos. El arma que nosotros poseemos es la de Cristo. En la humildad, la mansedumbre. Bajar la cabeza cuando nos están ofendiendo. Porque si no... Hay un detallito que quería añadir que se me escapó ahorita, que cuando Cristo dice mi paz os dejo, mi paz os doy, está hablando de Él en mí. Cristo en mí es así. Pero cuando Él me dice vengo a traer espada, no me está diciendo que Él en mí va a traer espada. Él está haciendo una advertencia de qué es lo que me va a suceder por haberlo aceptado a Él. Sí, es poder soportar los sufrimientos sin quejas, ¿no? Y llevar esos dolores que nos puede generar la desobediencia de otras personas, los desacuerdos, llevarlo a la pos de Cristo, ¿no? Es como el Señor nos hace espada de doble filo, nosotros recibimos espadas también del enemigo, pero el Señor nos da la forma, la estructura espiritual de cómo soportarlas. Y es eso de ser obediencia. Tenemos a alguien más allá. Yo una pequeña, lo que quería comentar sobre mí. Por ejemplo, yo cuando tenía mis niños pequeños, mi esposo, él no es de la iglesia, ninguna religión, pues yo conocí el mensaje dentro de la familia de él, porque mi cuñada llevó el mensaje de aquí a mi país, y entonces, pues yo me bauticé sin darse cuenta él, pero... Una vez él me dijo muy enojado que no asistiera a la iglesia, que no viniera a la iglesia. Entonces yo le dije que sí, iba a ir a la iglesia, no me iban a pedir que yo fuera a la iglesia porque tenía una fe en Dios y que yo sabía que Dios me iba a ayudar a salir adelante. Y él me dijo, si usted va a la iglesia, no quiero que me lleve ni un niño a la iglesia. Tenía pequeños mis dos niños, los muchachos que están ya, y pues no le hice caso y él se fue, no le hice caso y me fui para la iglesia, pero cuando yo estaba en la iglesia yo le pedí a Dios, Señor, ayúdame a salir adelante porque yo no le voy a hacer caso, yo voy a salir adelante y voy a ir a la iglesia y no me van a pedir que yo siga alabándole a Dios. Pues cuando yo llegué le iba pidiendo a Dios que pues él estuviera tranquilo y que no siguiera impidiéndome estar adorándole a Dios. Y pues gracias a Dios todo estuvo bien y nunca le hice caso de que él dejara de impedirme ir a la iglesia. Amén. Y hasta aquí estoy y ahora él muchas veces me dice él, gracias a usted ha educado a los niños dentro de la iglesia y son lo que son porque usted los ha llevado a la iglesia. Amén. Y aquí vemos en todos sus comentarios que han hecho, ¿sí? Que esa lealtad a este ser superior, ¿sí? Él restituye, ¿sí? ¿Qué restituye? La familia. ¿Ve? Entonces, en realidad, sí, no estamos perdiendo ni hermanos, ni madres, ni padres, ¿sí? Él lo va a restituir a su tiempo, porque como ya lo están mencionando con los ejemplos, ¿quién tiene el control en todo esto? Dios, ¿sí? Entonces, vamos a seguir un poco más rápido, ¿sí? Vamos al siguiente día, ¿sí? Si me permite, ¿está bien? Sí, sí, hermano. Ok. Entonces, dentro de estas raíces trabeculares profundas, hay una raíz también, una actitud en la cual, en realidad, a todos nos ha afectado. O no me diga que no ha sido en algún tiempo usted egoísta. No, todos hemos sido egoístas, ¿sí? Definitivamente, pero veamos qué es lo que nos dice la definición, qué es egoísmo. Dice, se denomina la actitud de quien manifiesta un excesivo amor por sí mismo
y que solamente se ocupa de aquello que es para su propio interés y beneficio, sin atender ni reparar en las necesidades del resto. ¿Están de acuerdo? ¿Ven? Ahora, ¿vivimos en un mundo libre de egoísmo? Sí. No. Juan dice que sí, pero la mayoría dice que no. Sí, bueno, habló Bueno, de la espada, sí. Me refiero en el sentido cuando dice que el Señor que trae división, pero para los que no lo aceptan, así como trajo la unión para que lo aceptaron, Yes. que había una división. Entonces, a los que creemos en el Señor, ya el egoísmo desaparece. Y es una de las formas que el Señor quiere que dejémosla atrás, el egoísmo, el odio, la ira, porque el Señor quiere que subamos de nivel, de hablemoslo así. Entonces, recordemos que Juan nos dice en capítulo 6 que no trabajemos por la comida que perece, sino por la comida que da vida eterna y permanece, ¿no? Que la del Así Señor. es. Entonces sabemos que el egoísmo viene del latín yo, entonces la gente siempre quiere, yo tengo esto, yo quiero esto, y el egoísta tiene tres aspectos, que uno es el egotismo, que es el sentimiento de tener una idea exagerada de su propia importancia. Yo hice esto, yo fui allá y está resaltando siempre lo que hizo. Esa persona es apática. Egocéntrica. Sí, egocéntrica. Y también existe el egocentrismo, que es la actitud propia de que quien cree que todo únicamente es en torno a sus intereses, ¿no? Yo, hermanito, le hablo a este porque quiero sacar un provecho para mí, o hago eso porque estoy con un provecho para mí. Y está el asocial, o sea, es el quien no muestra ningún interés por los demás, siempre está aislado, ¿sí? Apático. No le interesa una vida social. Entonces, eso hace y vemos cómo el Señor quiere, ya entra en todo a nivel personal, ¿no? Y son cosas que, hablando de la raíz que no se ve, son cosas que el ser humano las tiene y no se ven, pero Dios sí la ve porque Dios sabe que estamos hechos, Él conoce a cada uno y Él quiere que eso lo saquemos. Hay algo importante aquí, ¿sí? Dentro de esta actitud, de este pecado, ¿sí? ¿Jesús sabía del problema? Claro que sí. ¿Qué dice Primera de Corintios? El capítulo 13 del 4 al 5. Se los voy a leer, ¿sí? Para que no lo busquen. Dice, los hombres serán egoístas, amantes del dinero, orgullosos y vanidosos. Y en realidad, Jesús tuvo personas egoístas en su círculo. Sí. ¿Lo tuvo? ¿Sí o no? ¿Sí? Lo hemos tenido a través del todo el transcurso de la historia de la humanidad, ¿sí o no? ¿Lo estamos viviendo más acentuadamente en este tiempo, sí o no? Sí. Ok, teníamos la palabra allá a mi izquierda. Sí. ¿Quién? Désela, permítame, Mario, la Estoy- teníamos acá a la izquierda. ¿Quién es? ¿Quién es? No, yo No era mi papá. Oh, Yo iba a hablar un poco de eso, mi hermano, en cuestión de que dice usted del dinero, porque dice que el orgullo es la raíz más difícil de todas las cosas. Del dinero, entonces, yo me acuerdo, ahorita en la mañana, estaba el hijo de Bullón dando la escuela sabática, y estaba hablando de casi de todo esto que estamos diciendo aquí. Entonces, él habla y dice, señores, hermanos, el dinero no es malo, el orgullo nuestro cuando lo tenemos es cuando es malo. Está hablando, ¿verdad? Y todo eso. Entonces, precisamente, también está el joven rico, que ahí está también en la lección. El joven rico también le habló a Dios diciéndole, ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo ahí las cositas que necesitaba y todo eso. Entonces, ya cuando le dijo dijo, pues todas estas cosas ya las conozco, pero a veces las tenemos, pero no las queremos aceptar de lo que Dios piensa y Él conoce. Entonces, ya cuando Él dijo, yo todo esto desde pequeño lo he entendido, pero ahora, cuando le dijo, pues, ahora, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y sígueme. Y allí ya mejor se fue. ok, Odilon, yes.
Y este ejemplo que nos está dando Jesús, ¿qué nos está indicando ahora a nosotros? ¿Qué nos está indicando ahora a nosotros? Pues las cosas que hemos aprendido y que también no sean así como, por ejemplo, vamos a decir que unos dicen, yo así pienso porque he mirado y he leído que unos dicen, yo tengo lo que tengo porque me ha costado, mis manos me lo han dado, pero tampoco no le han agradecido a Dios porque Dios da la salud, da las Amén. Fuerzas para ganar lo que uno tiene. La honra y la gloria sea para Dios, yo digo así. Okay. ¿Sí? Gracias, Odilon. Mario. Sabe, hermano, de que cuando Dios habla sobre las bendiciones y nosotros siempre nos enfocamos del dinero. Y sí, el dinero es una parte de que nos afecta mucho como seres humanos, nos afecta en la familia, en cualquier cosa que queremos hacer porque no lo tenemos. Pero si nosotros fuéramos humildes como Cristo quiere que seamos, nosotros fuéramos bendecidos. Dios no quiere que nosotros, Él no nos está diciendo que no tengamos dinero, no. Dios quiere que nosotros seamos ricos. Pero si Dios me bendice a mí, me está dando, pero soy como el asadón, solo para mí, y en la epidemia ya los que están alrededor se están muriendo y se están muriendo. Eso no es lo que Dios quiere. Dios lo que quiere es Él darnos las bendiciones para que nosotros compartamos y Él vea que hay hijos fieles en esta tierra que comparten con los demás. Eso es lo que Dios quiere con nosotros. Pero el egoísmo que que el diablo metió desde el principio, si nosotros vemos a dos niños sentaditos ahí que apenas se sientan con un juguete, el otro está peleando porque se lo quiere quitar. ¿Y quién les enseñó eso? Ya lo trae el mismo pecado. Pero Dios, cuando nos hace crecer, nos da el entendimiento. Quién ha puesto en el corazón de ser egoísta. Y es el enemigo, es el diablo. Dios nos va a poner egoísmo en nuestro cuerpo. Ok, entonces estamos viendo, ahorita voy con usted, Manuel. Mira, permítame, antes de que se me vaya, sí, acá, la idea. Sí. Algo está pasando aquí. Yes, están diciendo, sí, lo que Dios quiere que hagamos, los recursos que nos da, pero el problema que estamos reconociendo ahorita, sí, es que hemos sido o seguimos siendo egoístas. ¿Cómo vamos a solucionar esto? ¿Sí? Es lo importante para mí ahorita, ¿sí? ¿Cómo vamos a solucionar ese egoísmo? El tiempo sigue corriendo, pero no le estamos haciendo caso. Okay, mira, quería decir que el pecado es genético. Contestándole a Mario, el pecado es genético. Nosotros nacemos pecadores. Ahí es donde está el problema. Nacemos egoístas, nacemos ambiciosos, nacemos hipócritas, nacemos todas estas cosas que dice aquí. Ahora, en particular, y entonces Cristo por eso es que necesitamos un Salvador, si no lo necesitaríamos. Lo necesitamos porque traemos en nuestros genes, desde que el hombre pecó, traemos en nuestros genes el pecado. Ahora, ¿qué cosa significa egoísmo? Lo leíste, cuando yo me pongo en primer lugar. Entonces, ¿cuál es lo opuesto? Poner a los demás en primer lugar, y eso se llama generosidad y se llama desprendimiento. Ahora, un ejercicio, como le dijo Cristo le puso un ejercicio a los jóvenes ricos. Si usted cree que es egoísta, vaya para su casa, agarre el par de zapatos que más le guste y búsquese a cualquiera que lo necesite y regáleselo. Cuando se siente a la mesa a comer y mire cuál es la ración mejor de comida, apártela y coja la que está peor. Y entonces, si tiene egoísmo, lo va a ir matando.
pero con oración y entregado a Cristo. Y cuando está haciendo eso, ¿qué está quitando? ¿Qué es lo que quiero Me que estoy quitando yo. El yo. Sí, es el yo, sí, el yo primero. Ahora, algo importante dijo Juan, sí. Cuando seguimos con egoísmo, porque podemos tener egoísmo actualmente aquí en la iglesia, ¿sí? Sentir egoísmo, ¿sí? De que alguien está haciendo esto, o yo debería de estar haciendo esto, o no se me ha reconocido por esto. Algo importante dijo Juan, ¿sí? No hay una conversión que verdadera, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Porque ya lo mencionamos, el evangelio, ¿qué es? Todo lo que nos está dando Jesús en ejemplos es práctica, ¿sí? Es acción. ¿Alguien más tenía la palabra? Perdón, lo podemos ver en la vida de Jesucristo. Jesús vemos que venía del trono del Padre, ¿cierto? Él no tenía necesidad de ser sacrificado, pero su propio amor lo asumió para rescatarnos. Pero él podía aquí en la tierra vender sus dones a los ciegos, a los paralíticos, podía haberles cobrado, hacerse dinero, pero él mató ese yo. Y antes daba con amor al prójimo para servir, sanar, levantar. Y no solo eso, ahorita, a ver, Lino, por favor. Bueno, aquí tenemos la respuesta también en Jeremías 3:22, en donde nos dice: convertíos hijos rebeldes, y sanaré vuestra infidelidad. Ya, eso es lo que Dios quiere en cada uno de nosotros, que seamos fieles, pues, ¿me entiende? Entonces, aquí Él nos está dando la respuesta, ¿verdad? Que Él sanará vuestra infidelidad que hay porque es cierto, hay tantas religiones hoy, como dice un canto, ¿verdad? Pero la verdadera religión es seguir las pisadas del buen maestro, ¿verdad? Seguir a nuestro Señor Jesús. Él nos ha dejado grandes ejemplos y realmente pues eso es lo que Él quiere, que no seamos por una religión, pues, ¿verdad? Que venimos aquí a la iglesia, damos el diezmo, cantamos, predicamos y todo, pero que todo eso lo tenemos que vivir, ¿verdad? Lo que predicamos, vivirlo. Si sabemos si sabemos que el egoísmo no es de Dios, no viene de Dios, ¿es de quién? De Satanás. O sea, el egoísmo representa una imagen satánica. O sea, nosotros debemos de tratar. Y además con esa actitud que en el mensaje que da Jesús, ahorita se lo doy, hermana, algo nos dice también, sí, que si estamos siendo egoístas, envidiosos, codiciosos, acumulando, que estamos acumulando tesoros, pero tesoros aquí en la tierra, sí, y qué es lo que nos está indicando Jesús, busca el tesoro celestial, que ni el orín ni qué más, ni la polilla lo acaba, ¿sí? Eso es, o sea, el mensaje de Jesús va más allá de lo material, va a lo sublime, ¿sí? Así es. ¿Alguien quería hablar? ¿Quién? Oh, hermana, sí, es que le estaba tapando Manuel. No, que se ha hablado del beneficio hacia las otras personas, ¿no? Con nuestro comportamiento. Pero las buenas obras fueron creadas por Dios de antes de la fundación del mundo, para que nosotros anduviéramos en ella. Y haciendo la voluntad de Dios, no solamente hacemos felices a los demás, nos hacemos felices nosotros mismos. Porque cuando usted es egoísta, usted no es feliz. Cuando usted es hipócrita, usted no es feliz. Cuando usted es ambicioso, usted no es feliz. Entonces, cuando usted cumple con lo que Dios ha creado desde antes de la fundación del mundo, para nuestra felicidad, es que usted es feliz. Porque en cuanto al dinero, por ejemplo, es solo un medio. El buen samaritano, si no hubiera tenido dinero, no hubiera podido asistir al que estaba en el suelo. No solamente lo llevó a un hotel, le pagó todo y le dijo que si cantaba mal la iba a dar también. O sea, pero si no tiene dinero, no puede hacer eso. Entonces, nosotros lo que tenemos es que somos los principales beneficiados de esas virtudes que Dios dejó para que nosotros fueran nuestra actitud ante la vida. Somos felices.
Dentro de el sistema, sí, que tiene Dios, es algo maravilloso a lo que se está refiriendo, hermana, ¿sí? Y déjeme decirle por qué. Porque el principio de este mundo es ¿qué? Acaparar, ¿sí? Pero ¿cuál es el principio del reino de Dios? Dar, ¿sí? El principio de este mundo, sí, es la exaltación propia, el yo, sí. Pero ¿cuál es el principio celestial? El exaltar a otros, ayudar a otros, servir a otros. ¿Cuál es el principio? Es la abnegación, ya lo mencionaron, ¿sí? El principio de este mundo es centrarse en el yo, ¿sí? El principio del reino de Cristo es centrarse en el quién? otro, en el otro. En los demás, ¿sí? Entonces realmente, Dios ha diseñado al ser humano en una forma tan maravillosa que cuando da, ¿sí? Se le quita el estrés, Amén. se le quita la intranquilidad, Amén. ¿sí? Se le quita la ansiedad y Da paz. tiene una satisfacción interior que se la está dando Dios, ¿ve? Entonces, por eso hablamos de ¿qué? De que el evangelio de Dios es práctica. A ver, Lito. El dinero nunca lo va a llenar a uno. Entre más gana, más quiere. Puede ganar, yo les digo porque yo conozco personas dentro de mi familia que ahorita mismo ellos están ganando $1,000 al día, 800, 500 cuando menos en el día. Pero yo le dije a esta persona, mira, por más que ganes, nunca te vas a llenar. Y lo que yo le dije al principio allá, ahorita lo estoy viendo. Porque la verdad, él hubo un día que ganó así, no en el día, contrato, fue un momento. Ir a ver lo que iba a hacer fue otro momento. Y irlo a hacer para terminar el contrato y el trabajo, gastó como unas 6 horas. Ganó $6,000 en una palmera. Pónganse a pensar ustedes en una palmera. Y la persona que él puso para que se lo hiciera le dio como $500. Libre a él le quedaron $6,000. Entonces, no te vas a llenar, mijo. ¿Por qué? Porque el dinero es la ambición y dice la Sagrada Escritura que es la raíz de todos los males cuando no lo usamos para beneficio al bien. Y va más allá, ¿verdad? Lleva una implicación, ¿sí? Porque estamos entrando... más que terrenal, es celestial. ¿Qué dice Jesús acerca de esto? Más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las otras cosas vienen por añadidura. Pero y cuando habla del dinero está diciendo que no hagamos los tesoros acá, sino que hagamos tesoros en el cielo. Aparte también dice que es más difícil que entre en el reino del cielo, ¿quién? Un rico. Que un avaro. Bueno, un rico. Y puede un camello, habla del camello. Hay ricos que son ¿verdad? misericordiosos. Entonces, vamos adentrando todavía aquí en lo que dice ambicioso, la ambición. Que viene con todo el equipo. ¿Verdad? Ese es el punto importante, que cuando yo mi ambición no la controlo, Sí, sigue la ambición. no me voy a llenar nunca. ¿Qué sucedió con los discípulos mismos? ¿Quién quería estar como primero? ¿Verdad? Eso lo vamos viendo aquí de a poquito en poquito. Sí. Pero eso es importante. Claro que sí, gracias. Y hermano ahora tocó entramos un con la tema que es la ambición. ambición. ¿Qué entendemos por la ambición? La ambición es ese deseo vehemente, ese deseo intenso, exagerado, de poder conseguir cosas difíciles, ya sea poder, ya sea riqueza, ya sea un lugar, ya sea terrenos. Entonces, ¿qué genera esa ambición? Genera competencia, ¿cierto? Hoy en día, pues vemos que hay muchos trabajos que compiten. Vemos que si no tiene la experiencia, no le dan el trabajo. Y la gente se mira ¿cierto? Vamos a un lugar donde hay candidatos para un trabajo, bueno, en mi época en Colombia,
pues la gente se miraba, ¿no? Por apariencia ya pues se guiaban mucho y el ambicioso es así. Entonces, pero vemos cómo en la época donde estaba Jesucristo, el hermano tocó que los discípulos querían quién iba a servir. Vemos quiero leer rapidito en Lucas 22, la grandeza en el servicio que hizo. Hubo también entre ellos una disputa entre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es el mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os digo, un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos juzgando a los 12 tribus de Israel. O sea, les da una autoridad a ellos, ¿no? Pero siempre y cuando sirvan, porque sabemos que hoy en día el que tiene más poderoso cree que tiene derecho a que lo atiendan, que le alfombra roja, ¿cierto? Pero vemos que Jesucristo vino para servir, Amén. ¿cierto? Y el mayor, en el reino de Dios, el mayor tiene más disponibilidad para servir, más capacidad para servir. Ahora, ¿la Y ambición Jesucristo es no buena lo o es demostró. mala? Mira, yo quería decirle un detalle sobre esto, porque esto es interesantísimo. Como ahorita vimos la aparente contradicción, aquí hay que entender una cosa que yo, en mi opinión, es bien importante. Cuando Cristo dice que el que se quiere hacer grande va a ser empequeñecido, no está hablando de castigo. No. Fíjense bien, lo que está hablando Cristo es una cosa extraordinaria, y es que lo que te hace grande realmente es el servicio. Entonces, no tenemos que entender que porque otro quiso ser grande, Dios lo va a castigar ahora. No. Lo que te está diciendo Cristo ahí es que cuando sirves, te haces grande. O sea, que la vía de la grandeza, la verdadera grandeza está en el servicio. Y por eso fue que el Hijo de Dios, que es el más grande de todos, vino al mundo a servir. Y por eso está sentado a la diestra del Padre. Entonces, nosotros estamos llamados ¿a qué? A servir. Y eso lo tenemos que tener muy claro. Y de ese servicio debe ser con amor y humildad. Minutos ya para terminar. ¿Cuánto? 5. Bueno, entonces vamos a saltar con la hipocresía. Yo quería compartir, sabemos que hay que todo eso tenemos diferentes sentimientos, ¿verdad? Que es el egoísmo, la hipocresía y la ambición. Pero me gusta en la parte del jueves que allí que dice cómo erradicar la ansiedad, que es el punto clave que me imagino que nos deberíamos de centrar antes de que oremos. Les doy el tiempo para que nos centremos en esa un ratito. Bueno, Go ahead. ¿qué es la ansiedad? La ansiedad, pues yo tengo que es una preocupación y miedo intenso, excesivo y continuos en situaciones cotidianas. La gente que tiene un trabajo, recibe presión en su trabajo, en el hogar, que los niñitos son insoportables, lo digo porque he visto familias que las mamás y los papás terminan un poquito con ansiedad y eso produce taquicardia con el tiempo, los médicos pueden confirmar, hay respiración agitada, sudoración, sensación de cansancio y es peligroso porque son síntomas también que pueden llevar a trastornos mentales. Y hoy en día mucha gente con esto de la pandemia, muchos quedaron sin trabajo, muchos hogares sin poder alimentar a sus hijos, llegaron a esa ansiedad, porque todos los días veían que los niños tenían hambre y no podían salir ahora que porque podían morir por el COVID. Muchos resolvían quitarse la vida. Vemos cómo mucha gente piensa que esa era la salida, pero ahí vemos cómo se han separado del Señor, ¿no? Entonces, el Señor nos muestra por medio de la palabra que hay personas que
que padecían ansiedad. Está David, está muchos grandes héroes en la Biblia. Saúl, y ellos siempre se rendían en oración al Señor. Y ¿quién quería hablar? Perdón. Hermano. Sí, buenas tardes a todos. Qué bueno que estas lecciones son para aprender, ¿no? Y a mí me gusta aprender, escuchar, aprendo más que hablando. Se mencionó que nacemos con pecado, que nacemos pecadores. Yo diría que no nacemos pecadores, nacemos con una inclinación al pecado. Nuestra naturaleza pecaminosa es inclinada al mal, pero no nacemos pecadores, porque entonces el libre albedrío ya no nos serviría. El diablo nos pone la tentación y el ser humano decide con ese libre albedrío que Dios nos dio, pecar o no pecar. El pecado es una decisión. La naturaleza pecaminosa es una propensión al mal. Nacemos con propensiones al mal, con el deslizadero más fácil para el mal, ¿verdad? Pero Dios nos ha dado ese libre albedrío de decidir pecar o no pecar. Con la tentación Dios nos da la salida, ¿sí? Entonces yo creo que no nacemos con pecado, nacemos propensos al pecado, pero con una libre decisión de hacerlo o no hacerlo. ¿Sí? Okay. Gracias, gracias, bello Mario. Mario, le damos la mano la voz a Mario. Tenemos ya un minuto. Yo solo quería decir de que, por ejemplo, como dije yo, estudiando la lección, yo veo que ahí me señaló bien a mí: egoísta, ambicioso, hipócrita, porque sea como sea, hermanos, tenemos, bueno, el que no lo tiene, pues gracias a Dios, pero yo tengo un poquito de eso, pero esto me hace reflexionar. Por medio de Cristo Jesús, yo le voy a pedir a mi Señor que haga siempre en mí un cambio cada día, no quedarme ahí estancado de lo que yo estoy leyendo, de lo que veo que Él me está diciendo, de que yo no sea ambicioso en nada, sino que sea abierto, echar mi corazón por aquel que necesita, no poner en mal a aquel que está con una gran necesidad y nosotros tal vez no lo vemos, pero lo estamos mal informando. Hasta dentro de aquí de las iglesias, eso se ve. Pero ahí está un Dios que es el que conoce nuestros corazones. Por eso es que yo le pido a mi Señor de que haya en mí un cambio, porque en el camino en el cual voy, si nosotros nos mantenemos aferrados de la mano de nuestro Cristo Jesús, Él nos va a cambiar. Él nos va a cambiar. Y ese es mi deseo. Gracias. Quería compartir algo bien rapidito, hermanos, que es todos los que hemos participado, me imagino que nos gozamos en estudiar la lección y todos estamos diciendo lo que hemos aprendido, ¿verdad? Pero la ansiedad dice que cuando nosotros sentamos ansiedad, sabemos que la clave es acudir a Dios, ¿verdad? Así es que cuando nos sentamos ansiosos, vamos a acudir a Dios y Él tiene una promesa para nosotros. Dice, no se turbe vuestro corazón. Esta es una invitación a vivir con expectativas. Cuando nos sentimos deprimidos, Él puede ponernos en un plano superior. Cuando luchamos contra las tinieblas y el pecado, Él es el que no solo comenzó, sino también terminará la buena obra en nosotros. Gracias. Y con esto nos damos cuenta, ¿sí?, que todos tenemos ansiedad, ¿sí? No hay nadie que no tengamos ansiedad. Es un mecanismo defensivo que tiene el cuerpo humano, ya lo mencionó Juan, ¿sí? La ansiedad lo trae con temor, tiene miedo, tiene manifestaciones físicas, pero la solución ya la leyó Otilia. Sean bendecidos y vamos a tener nuestra oración final por nuestro hermano Juan. Gracias, es un honor. Hermanitos, los que se puedan postrar de rodillas, los invito, y los que no, pues abrimos nuestro corazón y nuestra mente al Señor para agradecerle por el día de hoy. Padre Santo, te damos, Señor, gracias inmensamente, gracias por tu misericordia, por tu amor, por tu palabra, Señor, que es palabra viva, Señor, que ahonda en nuestra mente, en nuestro corazón y nos modifica, Señor, nos va cambiando, nos va moldeando. Gracias, Señor, por
todos los hermanos aquí presentes, Señor, que tenemos cada día sed de ti, necesitamos de tu palabra, Señor. Gracias porque tú nos haces recordar, nos haces razonar, Señor, de dónde venimos y dónde tú quieres que estemos, Señor. Así como los discípulos se confundían, Señor, cuando tu Hijo Jesús les decía que era necesario que Él fuera, se desapareciera temporalmente, pero Él regresaría, pero que era beneficioso para ellos, así como es beneficioso hoy en día para nosotros, porque Jesús está en el cielo ansioso, esperando ese segundo advenimiento, Señor, de llegar y tener esa magna reunión con todos sus hijos que le creemos, porque dice la palabra, cree en mí, cree en Dios. Entonces, amante Dios, creemos en tu Hijo Jesús, creemos en ti, creemos en las obras que Jesús hizo para nosotros, las enseñanzas, todo lo que concierne lo invisible, Señor, como la raíz del árbol que no se ve, pero que lleva en nosotros humanamente, llevamos todo lo que tú nos mostraste hoy, que hemos de dejar el egoísmo, la hipocresía, la ambición, Señor, todo por ese yo, Señor, que debemos matar ese yo, así como Jesucristo, cada paso que daba, Señor, mataba a su yo y se entregaba a sí mismo al prójimo. Amante Dios, gracias por esa enseñanza que tú nos diste esta semana y que podamos ponerla en práctica cada uno, Señor. Que tu Espíritu Santo nos haga conocedores y hacedores de este mensaje de esta semana. Te lo agradecemos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Bueno, hermanos, no se les olvide, esta tarde nosotros comenzaremos con nuestra hora 24, nuestra hora 24, 23, perdón, nuestra hora 23 que consiste en venir a despedir nuestro sábado. Si quieren venir a gozarse con nosotros, hoy, este sábado va a ser dirigido por nuestros jóvenes y para el próximo sábado vamos a comenzar con la parte de la lección del sábado o una matutina. Si alguien está interesado en dirigirme a alguno de estos días, puede venir hacia mí, simplemente no tiene que estudiar, hermano, porque vamos a comenzar con la primera parte del sábado de la lección y podemos, lo mismo, ya ve que ni llegamos al final y nos gozamos, así si empezamos, nos podemos gozar empezando con la parte del sábado o una matutina. Y no se les olvide, si traen sus ofrendas y sus diezmos, aquí los pueden poner en la parte de atrás y que Dios los bendiga y muchas gracias por su participación, hermanos. La hora 23 comienza a las 6:30 con un servicio pequeño de canto y el servicio en sí va a comenzar a las 7. Acompañen a nuestros jóvenes, apóyenlos y que nos podamos gozar en el sábado del Señor.